para sobrevivir, pero también esa posibilidad de hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Creo que ahí está la clave, ¿no? Leí también con mucho interés ahí un currículum que me enviaron antes de hacer, cuando preparaba la entrevista, que has tenido experiencia en muchas ciudades que son eminentemente culturales, como Jalapa, como San Diego, Mazatlán, que ahorita me lo mencionabas, y Rosarito, no se diga, con la producción de arte. ¿Hay alguna manera de resumen de estas ciudades en su quehacer cultural? ¿De alguna manera te has involucrado en el trabajo en estas ciudades por algún motivo? Pues mira, en el caso de Jalapa, pues es el lugar donde yo me formo como artista, una ciudad que me atrapa en todos los sentidos. De hecho, ahí nace mi hijo, José Roberto, y me mantiene muy ligada. Yo creo que el amor por la cultura, que si bien puedo decirlo con honestidad, nace en mi casa, ¿no? Mi padre tenía su biblioteca en un pueblo donde tener libros en la casa, eso era una cosa inexistente, ¿no? Mi padre era ingeniero agrónomo, leía mucho. Entonces para mí era... ¿En qué pueblo, En Cárdenas, Tabasco. Cárdenas, Tabasco. Cárdenas, Tabasco. Entonces, era como la cosa rara del pueblo. Esa era su cultura. Como ingeniero agrónomo encontró el amor por y le encantaban los libros de arte. Entonces yo ahí por vez primera vi las primeras obras de arte, ¿no? Entonces para mí esto de pintar era una inquietud que ya venía, ¿no? Es mentira de que a los 4 años yo hacíamos lo que todo el mundo hacía, ¿no? Yo empiezo a pintar específicamente en la preparatoria en Jalapa, ¿no? Porque el contexto cultural te animaba a hacerlo. Vaya, sí, es a lo que me refería, sí. Tal vez si me hubiera quedado en mi pueblo, a lo mejor seguiría con mucho dinero ahorita, porque todos mis amigos son muy ricos. Ah, vaya. Vaya, siguieron los negocios de la familia. Pues sí. Y eso pues te reditúa. Ya sobre lo plantado, claro, ¿no? Y tal vez sería otro mi camino, ¿no? De hecho voy a regresar en diciembre a Tabasco, voy a hacer una exposición, un homenaje que van a hacerme allá en el Museo Carlos Pellicer. Voy a hacer una muestra grande. Estoy muy entusiasmado porque tiene mucho tiempo que no voy por allá. Voy a la universidad para dar charlas, pero exponer mi obra, claro. Pues no, y voy a ir a hacerlo. Entonces, pero bueno, estas ciudades a las que tú te refieres, sin duda marcan, ¿no? Vivir en el DF, el tiempo que viví, para mí también fue de alimento cultural, ¿no? Yo decía, uy, lo que más voy a extrañar de México es su cultura, su diversidad cultural, la multitud de espacios donde ir a alimentarte de esto. Pero llegué aquí y me di cuenta que no había que extrañar nada. Lo mejor de Tijuana está en San Diego, punto. Claro. A más cosas encontrabas acá. Sí, la maravilla de Tijuana, esta frontera, el punto ubicado que tiene, ¿no? Pero sí marcó parte de mi producción, sin duda, la Ciudad de México. Las exposiciones que he hecho en el extranjero, pues han sido de tiempos breves, voy, inauguro, no me quedo a trabajar ahí. He trabajado un poco más en el Estado de México, porque hago escultura urbana, y eso sí me ha identificado un poco más con algo que yo había olvidado, que es nuestro pasado prehispánico. Entonces mis esculturas tienen un poco de ese rescate, de esa idea de lo prehispánico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fue el contexto el que me volvió a influir, ¿no? Yo creo que sí, en el espacio donde tú permaneces más de un mes, sin duda te va a influir, ¿no? Claro, claro. Y a veces yo creo que, o no a veces, creo que siempre es para bien, ¿no? Porque no creo que sea de otra manera, ¿no? ¿De alguna manera decidiste quedarte en Tijuana o te fuiste quedando, Roberto? No, cuando yo me establezco, mira, yo llego a Tijuana con mi maleta, mi maletín de cosas de oftalmología y mi compañera, a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde yo ya estaba en un consultorio médico con el doctor Enrique Rodríguez Lara, que es mi amigo, y inmediatamente trabajar con él en Clínica de Ojos de Tijuana. Entonces yo empecé a trabajar el mismo día que llegué a Tijuana. Mi compañera entró al Cebatis a dar clases, ella había estudiado turismo. Entonces nos integramos tan rápido que en la semana ya habíamos alquilado un departamento y ya lo habíamos amueblado, muebles de segunda, pero teníamos un departamento, camas, muebles, todo impecable, ¿no? De segunda, no importa, refrigerador, o sea, cuando yo platicaba esto a mi familia, decía, no podía creerlo, no podemos creerlo, que están establecidos en una semana. Entonces, dime si eso no te puede atrapar. Pero así es esta ciudad, ¿no? Eso te atrapa, sin duda, ¿no? Y créeme, dejé de pensar en Los Ángeles. Y otra cosa que sucede es que también la galería con la que trabajaba, resulta que esta galería estaba subsidiada por los narcos. Y entonces tienen que cerrar las puertas. Fíjate, estoy hablando de hace 30 años casi. Claro, sí. Y entonces, obviamente, el dueño de la galería, pues mueve, se va, ¿no? Y yo sigo teniendo contacto. Murió hace apenas el año pasado. Pero lo interesante es que se me cierra ese espacio que yo tenía allá. Y entonces, cuando ya se me abre este espacio de Tijuana, donde yo puedo de alguna manera desarrollarme, desenvolverme, pues me voy quedando aquí.
y no me arrepiento, sin duda no me arrepiento. Aquí mis dos hijas nacieron aquí. Bueno, Abril nació en Los Ángeles, ella es ella estudió lingüística, está haciendo un doctorado en Nueva York ahorita, muy valiosa, muy competente. Y tengo una niña de 5 años que vendrá, hoy llegaron de Los Ángeles, sí, mi vida dio una vuelta de 180 grados, ¿no? Claro. Entonces, pues eso me hace sentirme obviamente más baja californiano, ¿no? Yo recuerdo que cuando por alguna razón hablaba de algo, me invitaban a una exposición o algo lo que quisiera, siempre decía, bueno, yo soy tabasqueño que radico en Baja California. Y la verdad es que no recuerdo cuántos años tiene que yo dejé de decir que era tabasqueño. Yo digo, soy tijuanense. Y me integré tan rápido que la ciudad me transformó en un tijuanense más, ¿no? Me siento un representante de la cultura tijuanense. Claro. Porque mi producción, pues realmente donde madura es aquí, ¿no? Mi familia se amplía, en fin, la vida se asienta, sí, ¿no? De alguna manera. Sí, se agarra forma. Agarra forma. Se puede, ahorita que mencionabas lo de los narcos y que también mencionabas lo de tu familia de Tijuana, se han hablado miles de cosas buenas y malas, y hace rato mencionábamos también la leyenda negra, pero ¿cuál es el corpus que tú ves de Tijuana? ¿Qué es aquello que la puedes sintetizar? Mira, yo creo que esta leyenda negra que tiene su sustento, que es una realidad, que claro, es ficción, de alguna manera fue un momento importante que permite la trascendencia de la ciudad, es decir, una ciudad que puede ya por sí sola mantenerse, ¿no? Ya no requiere de la dependencia centralista. Claro. Pues fíjate, lo que estamos hablando de una ciudad pues, naciente, ¿no? Somos un y muy alejada, ¿no? Y sumamente alejada. Sí. Que lo que hace es que la vuelve independiente del centro. Entonces, esto provoca, sin duda, bueno, se vuelve atractiva. Tú sabes que viene el problema de los braceros, entonces Tijuana va a ser un captor de los que ya decidieron quedarse en la frontera para volver a regresar. Y empieza a crearse una situación multiétnica, multicultural, que le va dando esa particularidad. Y esta leyenda negra, en lugar de destrozarla, y va en incremento, ¿no? Y se transforma en otra característica atractiva para el turismo. Recuerda que teníamos un turismo de 4,000, de no sé cuántos millones al año. ¿no? ¿Por qué venían? Pues porque aquí se les generaba todos los recursos para ser feliz, ¿no? Había alcohol, había drogas, había mujeres, había prostitución, lo que quisieras. Claro. Todo esto hace que crezca, ¿no? Crece la ciudad en todos los sentidos y obviamente se va matizando esta leyenda negra, pero al mismo tiempo se está desbordando la cultura, ¿no? Con acciones, como hablábamos un poco del rock, sin duda una experiencia que marca el norte de México, ¿no? Tijuana en particular, como a un espacio creativo en la música, y que detona esta otra cara cultural que no la han querido aprovechar las propias instituciones gubernamentales como la otra cara de lo que somos. Y en ese sentido van creciendo las dos. Yo creo que lo que pasó venturosamente en el arte es que el arte asumió la existencia de la leyenda negra y la utilizó como pretexto temático. Claro. Y entonces la gran mayoría de la producción de los que hemos hecho obras en Tijuana, del Estado, tiene mucho que ver con este recicle de esta historia negra, ¿no? En un principio. Y esto le da como la vuelta a la cara negra y nos transforma en un ente cultural, en una meca, ¿no? Se habla en el Newsweek del 2006, hay un artículo interesante donde un crítico importante habla de que las 9 mecas culturales más importantes del mundo, en un futuro próximo, entre ellas está Tijuana, ¿no? Tijuana en ese entonces había un proyecto fundamental, el de Inside, de arte e instalación, binacional, internacional, donde llegaron personajes de todo el mundo, ¿no? A mostrar obras importantes. Surge el proyecto de Tere Palau, el de Estandartes. En el 2004, Tijuana Tercera Nación. Entonces, esta cultura que se empieza a alimentar de todo el que llega, el que arriba, ¿no? De los que están ahí, de gente que va a marcar a la Tijuana al grado de poder hablar de dos Tijuanas, ¿no? La que sigue siendo bañada por la leyenda negra, donde es asiento, ¿no? Y trasiego de narcotraficantes, y toda la violencia que conlleva, pero la Tijuana cultural que rebasa lo nacional. Si tú haces un análisis a nivel nacional de los estados más influyentes en el arte, en este momento en México, tienes el DF, sin duda. Claro. El siguiente espacio es Tijuana. Así de importante el peso que ha tenido. Entonces ya Monterrey quedó alejado, Oaxaca quedó alejado, porque lo que se produce aquí en Tijuana no nada más es pintura, es arte contemporáneo.
Entonces, esto es interesante. Y te decía, lástima que los gobernadores sean tan ineptos y ciegos, ¿no? Claro. Miopes, que no vean esto, y esto debe ser como la bandera, la camisa, ¿no? Somos esto ante el mundo, Claro. ¿no? Del Está bien. terciopelo negro al arte contemporáneo, Al arte contemporáneo. Rosy, que ya quedó en los libros que has publicado, ¿no? ¿Cuántos libros van a la fecha? Pues creo que son seis libros. 6 libros, y hay otros en puerta, por lo que Oh, me sí, dices, está sí. un proyecto que hice una curaduría para Secut sobre los 70s, una generación que cuando yo llego aquí la conozco muy bien y que no han tenido una ventana, no se conoce muy bien, se conoce Nájera, se conoce Castillo. Entonces hice esa exposición de los 70s y de ahí nació una investigación que hice, nació la idea de publicar el libro, pero no pudo publicarlo Secut, entonces lo metí a concurso a la UABC y gané el concurso, entonces está en prensa y yo espero que salga este año, ya vendré a verte aquí para traerte un ejemplar. Por favor, esto es tu Que casa. es importante porque este libro pues rescata, ¿no? Es una memoria de este momento tan interesante, ¿no? Se decía con los libros de Trujillo era el todólogo, sigue siendo el todólogo. Sigue siendo, ¿no? Sí. Y cuando ha abordado la crítica, desde mi perspectiva, no la ha abordado de manera pertinente, ¿no? Siempre ha sido una crítica light totalmente, y digo, en el buen sentido de la Sí, palabra. a veces así es la abundancia, ¿no? Porque como Sí. es abundante, ¿no? Y, sí, pero esto también ha provocado que hay una serie de información que está mal planteada. Vaya. O que es imprecisa. Claro. Entonces yo he ido encontrando en estas investigaciones pues, que no es cierto lo que tantas veces se ha dicho o ha dicho él, de que los años dorados de Baja California es la producción plástica de Mexicali. Cuando yo llegué aquí en los 80, sí es cierto, pesaba Mexicali, pero al poco tiempo rebasó Tijuana a Mexicali. Pero cuando hago la revisión me doy cuenta que en los 70s la producción de Tijuana estaba por encima de la producción de Mexicali. Y es que hubo un fenómeno interesante. La segunda bienal que se hace aquí, se llamaba Encuentro en ese entonces, la curaduría la hizo Vibriesca y Raquel Tibol. Ah, vaya. Y en ese momento, estaba hablando de los 70s. Sí. Y en los 70 Tijuana, Baja California, empezaba a ser ya importante para el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque se iba a generar el neoliberalismo endiabladamente, ¿no? Las maquiladoras y todo lo que venía. Entonces, ahí ponen la vista acá y obviamente había que alimentar, ¿no? La imagen también y lo cultural. Entonces, Raquel Tibol hace una selección y logra, a través de las influencias del gobierno, que se exponga esa obra en Bellas Artes, en el Salón Esmeralda, o sea, un lugar designado específicamente para la élite, ¿no? Entonces, gracias a estos... Entonces, en esa exposición, solamente va un pintor de Tijuana, que es Cátaro Núñez, y de ahí todos son de Mexicali. Entonces, esta idea de que Mexicali se producía a lo mejor porque fueron y porque incluso estuvieron en Bellas Artes, se manejó mucho tiempo como la gran verdad y como el momento de los años dorados, pero la verdad es que no fue tan así, ¿no? Es cierto que fueron, y es importante lo que llevaron, pero si hubiesen ido pintores de la talla de Benjamín Serrano, fue de más la bien talla un de asunto Balrá, político claro, que una selección no fue lo plástica. mejor, Ajá. sin duda. Cuando tú veas ese libro, tú te vas a dar cuenta de la producción de estos artistas en los 70. Sí, me da un escalofrío. De verdad, interesantísimo. Claro. Y entonces esto un poco yo lo discuto en mi último libro, ¿no? De 3 décadas de arte en Baja California, lo pongo lo aclaro. Y pero es eso, ¿no? En verdad en Tijuana, y creo y sigo pensando que la clave siempre va a ser el fenómeno mismo, como ciudad, ¿no? Lo complejo que es, lo explosivo que es el detonante de que todos los procesos creativos marquen diferencia, ¿no? Claro. Pues, oye, una entrevista sin duda muy interesante con toda la bola de proyectos que traes, lo cual me da mucho gusto. Muchas gracias. Algo que hayamos dejado ahí en el tintero que nos quieras comentar. Bueno, me encantaría invitar a tu radio escucha a que acudan a ver la exposición de la que estuvimos hablando. Seguramente saldrán, creo yo, satisfechos, lo digo porque está hecha con esa intención de que te mueva, por lo menos te emocione, y si te permite crear un discurso, una lectura distinta, excelente, Claro. logro el objetivo, ¿no? Eso se lo haríamos. Y obviamente vendré contigo cuando tenga ya ejemplares de los libros que están en puerta o de Por otros supuesto. proyectos. Sí, Un honor. te cargo mucho. Muchísimas gracias No, por me visitarnos. encantaría. Gracias a ti. Ha sido un honor platicar contigo y ojalá sea la primera de varias pláticas. No, Roberto, espero que así va a ser. realmente sí teníamos muchas Espero ganas de que- platicar espero contigo. que va a ser así. Te buscaré algunos ejemplares de Agiprop que todavía por ahí están. Ojalá nada más para sí. que los conserves como un recuerdo. Anduve buscando uno, pero pues no lo encontré, pero aquí seguramente entre mis archivos anda uno de los ejemplares. Yo por ahí te los buscaré. Deben de haber ahí varios todavía. Sale, te lo encargo mucho. Bueno, Muchísimas pues, amigo, gracias, Roberto. Al contrario, gracias a ti. Ahí estamos, pendientes. Y te espero. Ojalá puedas darte una